Ciencias sociales. Yari Mariana Cepeda Sánchez, Grupo 152. Tema: pobreza. ¿Cómo se relaciona la pobreza con sociología? La sociología tiene por objeto de estudio las condiciones concretas de la vida de poblaciones que no satisfacen sus necesidades básicas. También diseña, desarrolla y perfecciona métodos para la medición de la pobreza y propone políticas sociales para hacerle frente. Derecho. La pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y las personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Las personas que viven en la pobreza no suelen disponer de dinero. Es de suma importancia garantizarles el derecho a un trabajo decente para que puedan disfrutar de otros derechos, como el de la alimentación, la salud y la vivienda. Antropología. Parte de la antropología estudia la pobreza, la marginación, la miseria y las desigualdades sociales. Reflexiona sobre los orígenes de la pobreza y los procesos de empobrecimiento. Las desigualdades establecen diferencias sociales, de estatus, diferencias étnicas y diferencias religiosas. El empobrecimiento genera hambre, miseria, injusticia, violencia y necesidades primarias insatisfechas. De esta manera, la antropología no solo se pregunta si aún existen desigualdades y empobrecimiento, sino también analiza por qué entre ricos y pobres las diferencias son cada vez más grandes. Ciencia política. La pobreza tiene repercusiones en la asignación eficiente de los recursos, puestos que las personas en situaciones no pueden desarrollar todo su verdadero potencial. Para abatir el problema de la pobreza se desarrollan políticas públicas focalizadas. Hay políticas complementarias al crecimiento económico que aún en escenarios de bajo crecimiento logran incrementar el ingreso de los pobres. Economía. El crecimiento económico reduce la pobreza y lo hace más aquellos países con menores niveles de desigualdad. La teoría de la demanda argumenta que un aumento en el crecimiento económico de un país conlleva a una disminución de la pobreza y aumento en los empleos. La economía ve a la pobreza como la carencia de bienes y servicios necesarios para la población. Su presencia es cada vez más elocuente y afecta no solo en ámbito social, sino también es un freno permanente al crecimiento económico y un lastre que inhibe toda iniciativa de desarrollo. Psicología social. Existe una relación estrecha entre vivir en la pobreza y el desarrollo o presencia de algunas características psicológicas, entre ellas diferencias individuales como son rasgos de personalidad, propensión a enfermedades mentales, diferencia en inteligencia y habilidades específicas, e igualmente en diferencias en el desarrollo del lenguaje y en la adquisición de conceptos como la motivación, entre otras. La psicología de la pobreza se ocupa de analizar los procesos culturales en los que tiene lugar la identificación de las personas más excluidas de la sociedad y el modo en que las mismas naturalizan sus propias creencias, resignificándolas. Los seres humanos conformamos nuestra vida de ser, nuestras actitudes ante la vida, nuestro comportamiento y nuestra personalidad en base a parámetros biológicos, genéticos,
sociales y psicológicos. La pobreza tiene implicaciones psicológicas que no siempre se toman en cuenta en los análisis socioeconómicos. Historia. Históricamente, el estudio de la pobreza se remonta a principios del siglo XIX. Sus raíces se relacionan con la estructuración de una sociedad dual con grandes diferencias culturales, de acceso a oportunidades y en su distribución geográfica, así como concentración de riqueza y poder político. Por un lado, se han dado cambios en la relación Estado-sociedad, lo cual se ha traducido en la descentralización de servicios públicos, como la educación y la salud, el fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de expresión, como la creación de organismos de la rendición de cuentas. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Suele considerar como la pobreza a las situaciones en las que falta de medios económicos impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o el nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de los procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo. En los estudios y estadísticas sociales se distingue entre la pobreza y la pobreza extrema, definiéndose la pobreza extrema como aquella situación en la que una persona no puede acceder a la canasta básica de alimentos, que les permite consumir una cantidad básica de calorías por día, y pobreza como aquella situación en la que una persona no puede acceder a una canasta básica de bienes, servicios más amplia, que incluye además alimentos, rubros como los servicios públicos, la salud, la educación, la vivienda o la vestimenta. En algunos contextos sociales, la pobreza se considera algo negativo y penoso, si bien en algunos ámbitos de carácter espiritual o religioso, la pobreza voluntaria se considera una virtud por implica la renuncia de los bienes materiales. Históricamente, la pobreza ha sido valorada de muy distinta forma según la ideología o ideologías de cada época.